y vamos con Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena. Hamlet, buenas noches. Buenas noches, Elisa, un gusto saludarte y a toda la audiencia de Milenio. Igualmente, Hamlet, pues bueno, está abierta también esta propuesta de continuar estos debates en donde podamos contrastar números, datos, ideas sobre el Poder Judicial, independientemente que, bueno, la legislatura que llegue hará lo propio, van a decidir sobre la iniciativa presidencial. Y bueno, escuchaste en estos momentos al juez Mata, en donde pues está dispuesto a conocer, a dar a conocer muchos de los temas que están sobre la mesa y poderlos contrastar. Ojalá también, pues bueno, podamos seguir con estos ejercicios. Pero la pregunta es, nos comentaron y decían, no todos los jueces y las juezas son corruptos, son corruptas, hay mecanismos de transparencia, se han hecho modificaciones importantes, incluso en la ley reciente, cuando el ministro de la Suprema Corte era Arturo Saldívar, sobre la carrera judicial. ¿Todo eso se va? ¿Todo eso se iría en esta propuesta, Hamlet? Bueno, primero celebro que sea un tema de debate nacional, no es exclusivo de los diputados y de los jueces. Es una discusión que se da en las plazas, que se da en los mercados, que se da en las calles y que también se da en los medios de comunicación. Esta es una nota del diario Nacional Reforma. Ajá. Vendía examen evaluador de jueces, es del año 2022 y tuvo seguimiento por parte de Milenio, incluso por parte de la casa. Sí. Y los exámenes para ser juez de distrito y magistrado de circuito se vendían entre 150,000 y 500,000 pesos. Entonces, sí existen pruebas, pero muchas veces se accede a estos cargos por medio de procesos fraudulentos, como es este tan evidente. Decenas de personas adquirieron este examen, les pasaron las respuestas y entonces incluso se inició con un procedimiento de sanción a quienes emitían este tipo de conducta. ¿Se sancionó, Hamlet? ¿Se sancionó este caso en particular? Este caso en particular, lo que tenemos en la nota es que se inició un procedimiento al director de informática del Instituto de la Judicatura Federal, pero han existido otros casos de venta de plazas y también tenemos problemas con el nepotismo. A pesar de las reformas de 2021 y a pesar de procedimientos internos del Consejo de la Judicatura Federal, pues todavía tenemos decenas y decenas de familiares de magistrados y de jueces dentro del Poder Judicial, de tal manera que la carrera en realidad tiene ventajas significativas para las personas que tienen conexiones o vínculos familiares. Ahora, decirte que todavía nos quedan 4 foros. Sí, perdón, nada más aquí sobre el tema de nepotismo. Sí, lo comentaba el ministro Lainez de que se realizó toda esta reforma y nuevas leyes desde aquella investigación que salió del propio Poder Judicial Federal, del Consejo de la Judicatura Federal, con Enrique Borrego, que exhibió toda esta red también de grupos familiares dentro del poder, y se tomaron medidas y se hicieron reglamentos también muy rígidos en relación a incluso parientes de cuarta y quinta generación. Entonces, bueno, parece que ahí, aunque se tenga a un familiar, no podría ascender si no es por la meritocracia, y no lo podría hacer en los circuitos de los propios jueces, o que hubiera ahí algún conflicto de interés, ¿no? O sea, se han ido creando estos mecanismos para que no exista en el Poder Judicial. En realidad no han funcionado. Te voy a mandar con producción una lista del 25º circuito del estado de Durango, con más de 10 familiares de apellido Guerrero o Tobar, que están relacionados con un magistrado de circuito, a quien movieron solamente de Durango a Coahuila, pero recordemos que comparten zona metropolitana Torreón con Gómez Palacio en la Laguna. A otro magistrado de esta familia lo enviaron por 6 meses a Zapopan, pero ya regresó al circuito de Durango. Entonces las medidas no han sido eficaces, no han sido eficientes. Sobre los foros todavía nos queda el debate de la justicia local. Es curioso cómo los magistrados y jueces federales le echan la bolita por un lado a las fiscalías y por otro lado al Poder Judicial local. Lo vamos a discutir este 23 de julio a las 11 de la mañana en Puebla, Tribunales de Justicia Local, es el único tema del foro. Y después del 30 de julio, muy importante, vamos a recibir en la Cámara de Diputados a Guadalupe Tadei, presidenta del INE, para que pueda exponer
cuáles son los requerimientos técnicos, operativos, de recursos humanos, financieros, materiales, la temporalidad que se requiere para preparar las elecciones para jueces, magistrados y ministros. Y de ahí vamos a Saltillo, Defensoría de Oficio, que es un asunto importante, y lo que acaba de tocar el juez, colegiación del ejercicio de la abogacía. Sí. En lo particular, estoy de acuerdo con que se realice un examen para los profesionales del derecho que quieran litigar, que quieran representar en cortes a ciudadanas y ciudadanos. Y vamos a cerrar el 8 de agosto en Sinaloa con el tema de procuración de justicia y seguridad pública, de tal manera que todos los temas que mencionó el juez van a ser tratados. Y la discusión, reitero, no solamente se da en estos foros, he seguido incluso por el algoritmo de YouTube, me arroja los programas que conduces en Justicia TV, y me llamó mucho la atención cómo tuviste que corregir a una magistrada de circuito cuando afirmó, mintiendo, que la Fiscalía depende del Ejecutivo. Tú le tuviste que enseñar o recordar que la Fiscalía es autónoma, quiso recomponer y entonces dijo, sí, pero el Ejecutivo lo nomina. Pues son más de 20 cargos los que a nivel constitucional y legislativo son nominados por el Ejecutivo Federal, sí, y que después pasan a una de las cámaras para su validación. Entonces, claro que es un debate nacional y estamos abiertos a la discusión en todas las esferas y lo estamos haciendo no solamente en los foros, sino también en las calles. Oye, Hamlet, me comenta el juez Mata, digo, a reserva de que podamos después platicarlo y demás, pero me decía que este caso que nombrabas de 2022 justamente fue nombrado en ese concurso, pero que estaban antes de la obligación, es decir, después se hicieron todos estos cambios. Yo creo que podríamos ver con lupa algunos de los casos, si se han mejorado, si no. Y sobre todo, Hamlet, el tema es, ¿qué sucederá con las juezas y los jueces que hacen bien su trabajo? Que además, pues bueno, no deben ser pocos, hay muchos jueces y juezas en nuestro país. Porque decían en su carta que expresaron a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que no por unos cuantos iban a pagar todos, que por qué no se revisaba también esa parte y que la propuesta de la iniciativa realmente no iba a mejorar la situación de la justicia si no se consideraba todo en su conjunto como el sistema de justicia, como es el caso precisamente de la justicia local o de las fiscalías que nombrabas hace un momento. Se requiere una serie de reformas. Yo coincido con la parte de las fiscalías, tanto federal como a nivel local, con los poderes judiciales de las entidades federativas, con, en la medida de lo posible, la homologación de los salarios. Esto también es importante. Mira, un fiscal, antes Ministerio Público, ahora fiscal del fuero común, gana entre 10 y 30 mil pesos al mes. Y un magistrado a nivel local llega a ganar 250 mil pesos. Es el caso de mi estado, de Jalisco. Un juez en materia común gana cerca de 80 mil, no es excesivo, pero el de los magistrados sí. A nivel federal, un fiscal, digamos, de arranque, está ganando cerca de 60 mil pesos al mes, mientras que un juez federal gana 180 mil. Hay países como Colombia o Chile, donde los salarios están un poco más cercanos entre fiscales y jueces. Entonces, me parece que este también es un punto pendiente que se tiene que analizar. Lo cierto es que tendríamos una mayor cantidad de jueces y de secretarios si eliminamos los lujos, privilegios y excesos que existen al interior del Poder Judicial. Hemos sido pues muy críticos en esta materia, lo revisamos con motivo del presupuesto de egresos de este año y sin duda se revisará para el siguiente. Pero estoy de acuerdo en que todos los temas que se tengan que debatir se discutan, Elisa. Y yo nunca dije que el juez compró su examen, él solito habló del año. Yo lo que dije es este concurso a nivel general. De hecho, creo que el juez es juez en materia laboral y estaba hablando de temas penales. Por cierto, otro magistrado dijo ayer que iban a impugnar la asignación de diputaciones de representación proporcional para Morena. Yo le quiero preguntar al Poder Judicial si en términos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, es un nombrezote, pero es la ley que regula los litigios en materia electoral, si opción A son partido político u opción B son candidatos, porque solamente ellos pueden impugnar los resultados. Los ciudadanos en lo individual tienen el juicio de la ciudadanía, pero esto es por la afectación a los derechos político-electorales, cuando, por ejemplo, te cierran el paso en una candidatura, te privan de tu derecho a votar por retirarte la credencial de elector, no te aseguran un espacio como acción afirmativa, pero nunca se ha admitido que un ciudadano en lo individual pueda impugnar resultados. Entonces, me llama mucho la atención
porque ya parece que están tomando una postura o reafirmando una postura de oposición, no de contrapeso, sino de franca oposición al gobierno de la República y, por supuesto, a Morena. Si los jueces quieren fundar su partido, adelante, no hay ningún problema. Pero el litigio, en esos términos de la ley, pues está cerrado a partidos o a candidatos. Ojalá que los jueces revisen más la legislación. Le pasó a la magistrada en tu programa donde decía que la fiscalía dependía del presidente. Sí. En otro de estos capítulos, una magistrada afirmó que el poder ejecutivo era federal, estatal y municipal. Los ayuntamientos no funcionan de manera unipersonal, son cabildos, son órganos colegiados. Entonces me parece que sí es importante que los jueces estudien un poco más. Oye, Hamlet, y sobre el tema de poder acceder a estos puestos importantes, ¿se va a pedir la experiencia? ¿Se va a realizar algún examen? ¿Cómo se van a...? ¿Quién va a elegir ese primer saque de entrada a las y los jueces que ocuparían el lugar de quienes están en estos momentos? Qué bueno que tocas el punto de la experiencia por dos casos recientes e importantes. Yo no coincidí ideológicamente con el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, fue el último ministro de la Corte de mi estado, de Jalisco. ¿Sí? Fue un muy buen abogado. Él no era parte de la judicatura, él era notario. Sí. Y su último cargo público antes de ser ministro de la Corte fue regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara. Lamentablemente el ministro Aguirre Anguiano falleció hace 4 años, acaba de ser su aniversario luctuoso, pero fue un gran jurista del estado de Jalisco, no venía de la carrera judicial. Lo mismo te puedo decir del exministro Valls, quien fue diputado federal por el PRI y después hizo un gran trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O qué decir de José Ramón Cosío, que hoy se dedica al litigio y es asesor jurídico de la oposición. Él pues fue ministro de la Corte, pero no provenía de carrera judicial, provenía de la academia. De tal manera que la pluralidad en el ejercicio de la abogacía te permite tener extraordinarios juzgadores que no necesariamente provengan de la carrera judicial. Yo creo que hay muchos académicos de prestigio. Yo creo que hay jueces y magistrados locales que han querido ascender a la instancia federal, pero los concursos cerrados no se los han permitido. Y creo también que en otros órganos y en otros oficios como la notaría o como la correduría pública puede haber muy buenos perfiles para ser jueces, magistrados y ministros, Elisa. Sí. Oye, Hamlet, sí, ahora que recordabas a Sergio Salvador Aguirre Anguiano, un gran jurista, un hombre conservador. Ultraconservador. ¿No? Ultraconservador, pero con argumentos muy sólidos, ¿no? Recuerdo aquella frase famosa que dijo sobre el caso llamado la Ley Televisa y dice, sabrán de qué estamos hechos los ministros de la Corte, ¿no? Bueno, era un gran jurista, sí, ultraconservador, pero así con muchos datos siempre sobre la mesa y no provenía de carrera. No provenía de ninguna carrera, pero el llegar a ministros también se requiere una carrera y una experiencia previa importante, ¿verdad? Sí. Otra. Pero, Hamlet, sigamos platicando, sigamos discutiendo, sigamos debatiendo, porque creo que es importante y es importante conocer todos los detalles y sobre todo pensar en los lugares en donde tiene que haber esta reforma. Tú dices, habrá también este análisis posterior sobre el tema de fiscalías, sobre lo local. Creo que lo importante aquí es que todo nuestro sistema de justicia en general funcione para la gente y en el día a día, ¿no? Creo que urge. Te agradezco, sí. Hamlet. Sí. Gracias, Elisa. Buenas noches. Buenas noches.